Bienvenidos a Perú 21, soy Patricia Quispe y hoy nos acompaña el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, el doctor Omar Chejade. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Patricia, a los amigos y lectores de Perú 21. Buenas tardes. Doctor, bueno, su semana ha tenido, su comisión, perdón, ha tenido una semana y días bastante productivos. Han aprobado una serie de reformas con miras a los procesos electorales del 2021. Uno de ellos ha sido mantener la vigencia del voto preferencial para los comicios del próximo año y precisamente la Comisión de la Mujer también ha elevado un dictamen, pero en sentido contrario al de su grupo de trabajo. Ellos se pronuncian más bien porque el voto preferencial se elimine para los próximos comicios. Por favor, quisiera que nos explique cuál va a ser el mecanismo y finalmente cuál de los dos dictámenes es el que va a debatir el Pleno. Gracias, Patricia. Mira, finalmente, digamos, ha sido, como tú bien has dicho, discutida, porque no solamente se ha aprobado el tema de la paridad, alternancia de género, también en la Comisión de Constitución que presido, sino también el Distrito Electoral número 27 para que tengan dos curules, viejo anhelo de hace décadas, así como la paridad. Y el día de ayer también se ha aprobado en el Pleno del Congreso lo que habíamos ya sancionado en la Constitución hace un mes, que es suspender las primarias abiertas públicas obligatorias PASO para el año 2022. Dicho esto, tengo que decirte que entiendo que mañana se estará ya debatiendo lo que se aprobó en la Comisión de Constitución y Alternancia de Género, que es un tema que es mucho más amplio, mucho para la alternancia y paridad de hombres y mujeres que lo que proponía el Congreso con la venia del expresidente de la República, Martín Vizcarra. Explico. Lo que había aprobado el Congreso anterior era que sea paridad y alternancia de género 50%, 50%, recién generales del año 2031. Es decir, ir por partes de manera gradual. Nosotros lo que hemos hecho es adelantar la vigencia, porque no esperáramos hasta el 2031 para llegar a la alternancia y paridad de género. Lo hemos adelantado, 10 años hemos adelantado su vigencia. En segundo lugar, lo que había aprobado el Congreso anterior, paridad de alternancia solo para las listas parlamentarias del Congreso de la República. Nosotros, la paridad de alternancia para las listas, no solo del Congreso, sino también andino, de regidores y consejeros, y también de la plancha presidencial. Es decir, que si ustedes presentan, o cualquier agrupación presenta, un candidato hombre a la presidencia, el primer candidato a la vicepresidencia será mujer y el segundo a la vicepresidencia hombre. O en contrario censo, la presidencia es mujer, el primer vicepresidente será hombre y la segunda vicepresidenta mujer. Creo que es un gran avance lo que se ha logrado. Estamos, digamos, sancionando lo que un Congreso anterior, ni ninguna comisión de constitución anterior, Patricia, amigos de Perú 21, un gran avance en la reforma política y electoral y en el derecho de las mujeres fundamentalmente. Doctor, en el caso del voto preferencial, usted en su momento planteó la eliminación. Sin embargo, en esta votación que hubo en su comisión, usted se pronunció a favor. Entiendo que es porque no se van a llevar a cabo las elecciones primarias en los partidos este año debido a la pandemia. Totalmente de acuerdo, Patricia. En el mismo año, el año 2021, quiere decir que tiene que haber voto preferencial en las internas. O sea, en algún momento va a tener que haber voto preferencial. Históricamente, quien habla, yo he estado a favor del preferencial desde el año 2011, cuando fui parlamentario en el Congreso antepasado. Sin embargo, consenso y la mayor parte del Congreso lo desaprobó y lo archivó. Hemos avanzado en ese y yo estaría de acuerdo con eliminar el voto preferencial ahora también, siempre y cuando existan las primarias internas simultáneas obligatorias, las paso. Me explico mejor. Si tú eliminas el voto preferencial en las elecciones generales, quiere decir que tiene que haber voto preferencial para que cada candidato se publicite y haga campaña por su candidatura. Como hago voto preferencial en las primarias para que no exista voto preferencial en las finales elecciones generales. ¿Por qué? Porque se tienen que publicitar y hacer campañas los parlamentarios internas de cada partido. Pero esto era en las primarias. ¿Por qué? Porque 25 millones de peruanos
a salir justamente a votar en sus primarias a sus candidatos de sus preferencias de cada, y sabiendo que había habido una campaña previa de cada candidato en las primarias. Entonces iban a haber carteles, iba a ser una fiesta electoral en esa. Lamentablemente ha tocado el tema de la pandemia, del brote y de miles de muertos y de cientos de miles de infectados, sino más de 1 millón. Entonces, suspendido para el 2022, para las elecciones regionales y municipales. Por lo tanto, solamente para esta elección sentido la eliminación, porque solamente al candidato, digamos, de los partidos políticos para el voto preferencial, muy pequeña, que son las internas de cada partido, pero que de todas maneras se movilizan a cientos de miles de personas, miles de candidatos de los 24 partidos que están vigentes e inscritos registro electoral en el padrón del Jurado Nacional de Elecciones. Esto iba a originar más contagios, más rebrote y probablemente más daño a la salud de los electores militantes de cada partido. Y si a esto le sumas que una primaria es muy pequeña, le dejas muy poca opción de campo a que exista voto de los candidatos en estas pequeñas primarias internas. Lo lógico era llevar el voto en las primarias abiertas públicas, que votan 25 millones de personas. ¿Para qué? No exista voto preferencial y se elimine el voto preferencial de las elecciones generales. Es un tema técnico, Patricia, no es un capricho, no es de ninguna manera una imposición, mucho menos. Y ojo, ha habido una encuesta el día de ayer en la que dice que el 59-60% de la población quiere que mantenga el voto preferencial. Creo yo de que el voto preferencial va a ser eliminado cuando para el 2026. Ahora, hay dos dictámenes que si analizar, uno de la Comisión de Constitución y el otro de la Comisión de la Mujer. Claro, ¿cómo se va a resolver ese impasse, doctor? Porque entendemos que la comisión especializada en el tema es la que usted preside, la Comisión de Constitución. Sin embargo, como señalábamos al inicio, la Comisión de la Mujer también ha elevado un dictamen, pero que además va en sentido totalmente opuesto al de ustedes en lo que compete al voto preferencial. Correcto, porque correcto. La alternancia y paridad es muy parecido uno con otro, así que no hay mayor diferencia. Claro, el asunto está en el voto preferencial. Ha habido algunos opinólogos con mucha terquedad y obstinación que al estilo Luis XV es después de mí el diluvio, ¿no? Es decir, que no me interesa lo que piense el resto, si es técnico o no, con tal que prospere mi teoría. Y eso no está bien porque eso no es democracia. Ya has visto, por ejemplo, el tema de las que opinan exactamente lo contrario y que en un 60% quiere que se mantenga el voto preferencial. Mira, la mujer el día de ayer, de manera apurada, en la mañana, ha aprobado un dictamen en el que se agrega la eliminación del voto preferencial de mi comisión. La Comisión de Constitución, como tú bien has dicho, es preferencial. O mejor dicho, sin la eliminación del voto preferencial. Es lo que se ha aprobado. Entonces, uno, la Comisión de Constitución es la comisión principal, la Comisión de las Mujeres es la comisión. Y en segundo lugar, la Comisión de Constitución es la más antigua. No es la más antigua en fundación, en el Congreso, no. Es la más antigua en cuanto a recibir los proyectos de ley y alternancia de género y también del voto preferencial. Por lo tanto, al ser la más antigua y ser es la que merece prioridad en el Pleno del Congreso de la República el próximo año. Y además, Patricia, una especialidad. O sea, vamos a suponer que se tome un económico, un tema laboral, pero que tiene que ver con la reforma electoral o la reforma política. Pasar necesariamente por la Comisión de Constitución por un tema de especialidad. Todas las reformas electorales o constitucionales o reformas de la ley orgánica, como en este caso, son vistas necesariamente como Comisión 1 de la Comisión de Constitución. No queremos la Comisión de la Mujer, entendemos que es una comisión sumamente importante también, pero la especialidad, fundamentalmente, Patricia.
Doctor Chejade, precisamente la Comisión de la Mujer ha aprobado este dictamen en el cual se pronuncia por eliminar el voto preferencial para las elecciones de 2021. Sin embargo, esta decisión va totalmente opuesta a la que se adoptó en el grupo de trabajo que usted preside y que se pronuncia más bien por mantener la vigencia de este mecanismo en los comicios del próximo año. Quisiéramos saber cómo se va a resolver este tema a nivel del Pleno. O sea, ¿cuál sería el dictamen que se vería, dado que la especialidad le corresponde o recae en la Comisión de Constitución? Bien dicho, Patricia, lo que comentas es absolutamente cierto. El dictamen de paridad de alternancia entiendo que es muy parecido el de la Comisión de Constitución con el de la Comisión de la Mujer, ahí no habría mayor problema. Pero el asunto es originado porque la Comisión de la Mujer de alguna manera ha insistido con que se elimine el voto preferencial, a diferencia de la mayoría de mi Comisión de Constitución, que ha opinado que todavía subsista en este comicio electoral. Y es verdad, como lo que tú has dicho, es cierto en el sentido que la Comisión de Constitución es la comisión prioritaria, la comisión principal por especialidad, no porque no se nos ocurra o por terquedad. Es decir, puede haber una comisión o un tema sobre economía o un tema laboral, pero que tenga que ver con la reforma electoral o política, y necesariamente la comisión principal ahí será siempre la Comisión de Constitución. Acá puede haber un tema de alternancia y paridad que tenga que ver en parte con la Comisión de la Mujer, pero como es un tema que tiene que ver con las elecciones, con la Ley Orgánica de Elecciones, necesariamente tiene que pasar como comisión principal la Comisión de Constitución, por el amor de Dios. O sea, ese es un tema de 2 más 2. ¿Por qué el Consejo Directivo entonces, doctor, remitió o derivó un proyecto similar a la Comisión de la Mujer? Porque entiendo que la Comisión de la Mujer le hizo el pedido formal, y me imagino que por un tema de deferencia habrá interpretado también que tendría que mandárselo como comisión accesoria y no principal a la Comisión de la Mujer. Pero la Comisión de Constitución, uno, es la principal, y dos, por especialidad, y dos, que es la más antigua. No la más antigua en instalación, o porque sea más antigua en fundación de esto, la historia del Congreso de la República, no. La más antigua en el sentido de haber recibido esos proyectos de ley, porque esos proyectos de ley han sido recibidos a la Comisión de Constitución así hace mucho tiempo, incluso del Congreso anterior, y a la Comisión de la Mujer no hace mucho, ¿no? Entonces, es por antigüedad y por especialidad que nos corresponde ser la comisión principal. Entonces, yo creo de que no hay que confundir las cosas. Yo creo de que la Comisión de la Mujer tendrá que entender en su debida oportunidad, sin ningún tipo de pelea, ni mucho menos hay armonía. Yo le tengo mucho respeto y aprecio a la presidenta de la Comisión de la Mujer, la doctora Carolina Lizarra Houghton, que hace un papel excepcional en dicha comisión y en el Congreso, pero tendrá que comprender de que esto no se trata pues de un tema, digamos, de obstinación por parte de la Comisión de Constitución, sino de especialidad y de antigüedad, y porque nos corresponde. O sea, toda reforma electoral, política o constitucional es de la Comisión de Constitución, por antonomasia. Entonces, yo creo que eso se debe respetar, pienso que va a ser así, que la mesa directiva lo hará. ¿Será entonces el dictamen de la Comisión de Constitución la que lleve la batuta? La voz cantante, y que el tema de la paridad de alternancia no creo que haya mayores problemas, porque el dictamen nuestro se asemeja mucho al de la Comisión de la Mujer. El tema, digamos, en discusión va a ser la eliminación del voto preferencial, que en mi comisión no se ha aprobado todavía, y en el de la Comisión de la Mujer se ha aprobado eliminarlo. Bueno, pues yo creo que hay que respetar, no jerarquías, sino especialidades, ¿no? Ahora, es el tema de fondo. Precisamente en el respeto de especialidades hay otro tema. El Consejo Directivo también ha determinado que los decretos de urgencia y decretos legislativos que da el Ejecutivo sean revisados por las comisiones, dicen ellos, especializadas en los diferentes temas que abordan estos decretos. Pero es por tradición, creo, que la Comisión de Constitución tiene un grupo especializado en la revisión de estas normas. ¿Cómo va a quedar este tema, doctor? Porque en la semana se escuchó, incluso hubo un pronunciamiento del grupo de trabajo para que se respete Gracias, no solo del grupo de trabajo, sino también de la presidencia y la Comisión de Constitución fundamentalmente. Nosotros hemos hecho ver hemos alzado la voz de protesta. Creo que es un grave error del Consejo Directivo, en su mayoría, porque entiendo que ha votado por mayoría, no sé si por poca experiencia
o de repente por poco, por apresuramiento, no lo sabemos, no quiero calificar, pero más allá de eso, ha sido un error. Si lo que se estaba analizando es justamente la constitucionalidad de los decretos de urgencia, en su mayoría o en su totalidad, lo que se tiene que respetar es que esto pase a la Comisión de Constitución. Entonces lo que han hecho es que pase a cada comisión ordinaria por especialidad. Si es un tema de economía, a la Comisión de Economía; si es un tema, digamos, laboral o de educación, a la Comisión de Educación. Exacto. O a la Comisión de Trabajo, y finalmente como apéndice ya la Comisión de Constitución. Y esto no puede ser. O sea, es un grave error del Consejo Directivo, y espero que lo subsanen, porque nosotros no podemos estar supeditados a lo que señale cada comisión ordinaria. El fondo, lo que se va a tratar, Patricia, es la constitucionalidad de los decretos de urgencia. Y eso no lo puede hacer pues la Comisión de Educación, o la Comisión de Economía, o la Comisión, no sé, pues, a cualquier otra que haya, claro, no es un tema de especialidad el que entre en la discusión, ¿no es cierto? Sino la constitucionalidad. Es un tema de constitucionalidad, por el amor de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que ahí ha habido un error. Espero que el Consejo Directivo, se dé cuenta, reflexione de lo que ha hecho, y finalmente no nos tomen como comisión accesoria, sino como principal en este tema, ¿no? Doctor, otro tema que se vio en su grupo de trabajo ha sido que crea un distrito electoral adicional para darle una representatividad a los peruanos en el extranjero en nuestro Parlamento. Se han creado 2 escaños. ¿Por qué no 4, como se planteó en el curso del debate? Mira, porque en este caso el presidente de la comisión es el que orienta la discusión, el que modera, el que equilibra, el que busca consensos. A mí me hubiera encantado que sean 4 y que sean sobre los 130 parlamentarios, o sea que hayan 134 escaños, o sea, 130 las curules que hay para el Congreso, más 4 de los peruanos en el extranjero. Y 4 es, digamos, lo legítimo, lo natural, si contamos la población electoral de la diáspora peruana en el extranjero. Era lo justo, era lo natural y lo geográfico. Sin embargo, debo decir que hubo algunos discursos populistas también, de algunos, no digo de todos, que se hablaba de más gasto y que no había que originar más, rentabilidad, soporte en época de coronavirus al erario fiscal, y que ya el Perú estaba gastado, en fin. Bueno, yo entiendo respeto esos argumentos, aunque no los comparto. Pero bueno, lo perfecto, Patricia, es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que ha tomado conciencia el Pleno de la Comisión de Constitución del segundo dictamen, de la conciencia que es reconocerle a los ciudadanos, a los peruanos en el extranjero, sus derechos, que la diáspora en el extranjero no puede ser ciudadanos de tercera categoría ni de segunda categoría, sino de primera, y que son tan peruanos los que viven en el exterior como los que vivimos en el territorio nacional. Es decir, los 3 millones de peruanos que viven en el extranjero no solamente tienen derechos a elegir, sino también a ser elegidos. Por lo tanto, el haberle reconocido 2 curules no es lo ideal, pero es un gran avance, Y es un primer paso que podría ser progresivo, ¿no, doctor? Para las próximas elecciones. Por supuesto. Roma no se hizo en un día, sino se hizo en 6. Y por supuesto de que hay que reconocer el avance que ha tenido la Comisión de Constitución hace pocos días, de crear el Distrito Electoral número 27 para peruanos en el extranjero, reconocer su derecho no solamente de elegir, sino también de ser elegidos, y que salgan 2 representantes que viven en el extranjero y que van a ser elegidos entre ellos mismos para que puedan tener su propia representación. Y en este caso Lima va a ceder esas 2 curules para dárselas a los peruanos en el exterior. No es que ahora los peruanos en el extranjero van a votar por la jurisdicción de Lima, no, ya no. Van a votar por su propia jurisdicción, entre ellos mismos va a salir 2 representantes que viven allá, y esos 2 representantes una vez electos van a tener que viajar al Perú, van a tener que venir a Lima, donde es la sede del Palacio Legislativo, y tener que representar a los peruanos que viven en el exterior. ¿Cómo será el procedimiento? Eso lo va a determinar el Jurado Nacional de Elecciones, los sistemas electorales, de dónde saldrán, digamos, esos 2 candidatos ganadores y de qué jurisdicción. Pero entre todos compiten el bolsón electoral de peruanos en el exterior, que son 3 millones, donde 1 millón es apto y hábil para votar, saldrán las 2 curules, digamos, que los representen. Es un avance,
y nos imaginamos que seguramente en el próximo Congreso podrían haber más curules y además mejor representación en el Congreso, en el sentido de que el Congreso de por sí está súper representado, 130 es suficiente para 32 millones de peruanos, es uno de los congresos más súper representados en el mundo. Eso tiene que cambiar, tiene que mejorar también con el tema del Senado, restaurar la bicameralidad, que también es una obsesión por parte de la presidencia y la comisión, y que lo queremos aprobar y debatir en la próxima legislatura. Doctor, ¿cómo vamos en materia de plazos? ¿Hay tiempo todavía para que se pueda sacar adelante todas estas reformas? También han empezado ustedes la discusión del tema de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, la discusión ya ha comenzado hace varias semanas. Ha habido un predictamen que todavía no se ha llegado a consenso, hemos avanzado en consenso, pero no se ha llegado a un consenso final entre las bancadas. Queríamos una disminución importante de inmunidad parlamentaria a través del silencio positivo administrativo parlamentario. Todavía no hemos llegado a eso, estamos presentando un texto sustitutorio el próximo martes para llegar ya a un consenso final y poder votar, no la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, que era un proyecto mío, del presidente de la comisión y de otros más, de otros miembros de la comisión, pero la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, como otras reformas, merece una votación calificada de 87 votos. Entonces no íbamos a llegar en el pleno 87 votos con una eliminación total de la inmunidad parlamentaria, a pesar que era mi anhelo y de muchos otros más. Entonces estamos proponiendo un texto sustitutorio con una solución intermedia, equilibrada, que viabilice la eliminación parcial, en este caso de la inmunidad parlamentaria, y que haya consenso para llegar a una votación y aprobación final. Estamos en eso, los tiempos todavía están a nuestro favor, estamos contra el tiempo en otros temas, sí hay que decirlo, pero fíjate que los tiempos juegan a nuestra contra cuando es reforma constitucional, porque la legislatura acaba a fin de mes. Y se requieren dos legislaturas consecutivas. Y se requieren 2 legislaturas, entonces claro, si queremos que la reforma tenga vigencia en el proceso electoral próximo, tenemos que aprobarlo, una en esta y otra antes de que acabe el año, ¿no? La segunda. Pero digamos, en ese aspecto estamos con el tiempo ajustado, ¿verdad? Pero con respecto a reformas de leyes orgánicas o reformas electorales, estamos todavía con los tiempos, con los tiempos, digamos, importantes que se pueden salvar. Creo yo que, por ejemplo, el asunto de la bicameralidad ya no llegamos a aprobarlo para que tenga vigencia para el año 21, para las próximas elecciones generales, pero estamos pensando en una disposición transitoria para que, si aprobamos el Senado de la República, Dios mediante, que es un anhelo de recuperar esa gran institución llamada Senado, después de 28 años de haberse cercenado lamentablemente la bicameralidad, podemos con esa disposición transitoria aprobar un Senado para que tenga vigencia por primera vez y única vez a partir de enero del 2023 hasta enero del 2026, es decir, por 3 años y medio. Por 3 años y medio, para que la elección del Senado sea el día de la elección para alcaldes municipal y regional. Municipal y regional, que no ocasione más gasto, que todo sea el mismo día, que el día octubre del 22, que se realicen las elecciones para alcaldes y gobernadores, se realice también la elección para el Senado, no va a originar más gasto, y para que ese Senado, por primera y única vez, comience a funcionar a partir del 1 de enero del año 23 hasta julio del 26, o sea, por 3 años y medio, de suerte que a partir del año 26 puede haber bicameralidad, Cámara de Diputados y Senadores, ya normalmente por 5 años cada uno, ¿no? Un Senado que se sumaría a los 130 que vamos a elegir el próximo año. ¿Con qué número de integrantes, doctor? Mira, eso saldrá del debate, ¿no? Yo en algún momento propuse en el Congreso antepasado, no sino el antepasado, un Senado de 50 miembros, 50 senadores, que creo que es lo natural. Si tenemos una Cámara de 130, porque esta unicameralidad pasaría a ser Cámara de Diputados, y el nuevo Senado debería tener un número bastante menor que el de diputados. Eso va a ser una Cámara académica, una Cámara más juiciosa, una Cámara más reflexiva y sobre todo una Cámara revisora que tenga, digamos, facultades distintas a la Cámara de Diputados, que tenga lo que se denomina la bicameralidad imperfecta, es decir, que cada uno, que no sean cámaras gemelas, sino que cada Cámara tenga una función distinta, diferente. La Cámara de Diputados de iniciativa legislativa, una Cámara política, una Cámara interpeladora, y la Cámara de Senadores que sea una instancia revisora, reflexiva, que apruebe u observe
las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados. Creo que eso va a ser importante, además que el Senado elija a las grandes personalidades o a los grandes funcionarios Contralores, del Estado, magistrados del Tribunal Contraloría General de la República, pero sobre todo defensor del pueblo, y miembros del Tribunal Constitucional, que es la gran falencia que tiene esta unicameralidad, que nunca se pone de acuerdo para elegir a los miembros del TC. El Senado lo haría de una manera rápida, eficiente y sin mayor crítica, que lamentablemente ha merecido la unicameralidad. Como era antes, Patricia, cuando había Senado de la República no había problemas en elegir a los miembros del TC. Hasta 1992. Sí, es verdad, y creo que eso va a ser importante, recuperar el Senado para mejorar la calidad de las leyes también, Patricia, porque lamentablemente al no existir Senado ni revisión, las leyes son observadas por el Poder Ejecutivo 10 veces más que cuando no existe el Senado, ¿no? Doctor, en el marco de estas reformas que se están aprobando en la Comisión de Constitución, si bien ustedes marchan en esa línea, pero la población está un poquito más preocupada por el tema de la pandemia, ¿no? Por el tema del COVID, que es la que ha concitado nuestra atención y nuestra preocupación. Pero no falta mucho, ¿no? Para las elecciones. Se ve todavía, muchos lo ven como muy lejano, pero no falta mucho todavía para las elecciones ya del 2021. Mira, cuando se instaló la Comisión de Constitución, Patricia, queridos amigos de Perú 21, nuestra primera promesa al instalarlos como presidente de la Comisión fueron 3 básicamente que tenían que ver con el COVID, porque justo se instala la Comisión en abril, el 24 o 25 de abril del presente año, hace 2 meses, no menos de 2 meses, y nuestra primera promesa fue la siguiente, ¿no? Salvar las elecciones del año 2021, o sea, el próximo año, salvar las elecciones generales del próximo año, garantizar las elecciones del próximo año, y si digamos, nuestra promesa fue garantizar, y es garantizar las elecciones del próximo año, quiere decir que están todavía en peligro, ¿no? Y eso hay que decirlo con toda claridad. En segundo lugar, garantizar la participación ciudadana de los 25 millones de personas que van a ir a votar. Es decir, primero salvar las elecciones a través de garantizar la ejecución de ellas. Segundo, el hecho de garantizar la participación de los 25 millones de votantes de manera legítima, de manera transparente, inclusiva. Y lo tercero, que es lo principal, de alguna manera salvar cualquier contagio o cualquier lesión o daño contra la integridad física y la salud de dichos 25 millones de votantes. Porque lamentablemente esta pandemia ha llegado en un momento complicado para el país, justo cuando estábamos en una casi pre-campaña electoral. Pre-campaña. Cuando usted dice que todavía están en peligro, ¿se refiere específicamente a ese tema de la pandemia? Sí, sin duda. O sea, digamos, al final, como lo dije hace algún tiempo atrás y algunos se molestaron, porque a veces el ser demasiado sincero, transparente, causa escozor en muchas personas que de alguna manera se creen intocables, Patricia, lamentablemente. Entonces, y que son los famosos opinólogos, ¿no? Los supuestos teóricos de la reforma electoral y política, ¿no? Entonces, cuando decimos las cosas como son, entonces causa, pues, seguramente cierto escozor y mucha gente se araña, ¿no? O se rasga las vestiduras. Claro, es evidente de que la primacía de la realidad finalmente es la que pone la agenda, ¿no? Estamos en una época hay que decirlo de manera clara, Patricia, de una hecatombe, de un desastre natural que ha cambiado la vida no solamente de los peruanos, sino de los 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo. Entonces, nuestra obligación es advertir que estas elecciones todavía están en peligro porque todavía estamos en una construcción de salvataje de estas elecciones. Porque no solamente va a ser una elección atípica, ya se habla del voto electrónico, ya se habla de la participación del Ministerio de Salud, se habla de la participación de la OMP en los sistemas electorales, de los votos electrónicos no presenciales, que todavía no están claros, porque eso todavía en el Perú nunca ha funcionado. Doctor, entonces, y en este salvataje, disculpe, en ese salvataje político también debe tomarse en cuenta el salvataje económico. Y sobre ese punto, sí, claro, mi última interrogante, yo quería consultarle sobre si las bancadas, representantes de las bancadas, las 9 bancadas que tenemos en el Congreso, podrían, no sé, establecer
coordinaciones, un diálogo real y positivo con el Ejecutivo, que hasta ahora no se ha visto mucho, precisamente para destrabar toda la legislación que impida la recuperación económica de nuestro país. Usted preside la Comisión de Constitución, es una comisión que podría hacer sentir mucho su presencia en ese tema. Mira, nosotros en el Congreso y en la Comisión de Constitución tender puentes con el Ejecutivo, pero lamentablemente el presidente Vizcarra piensa que todavía está en modo Congreso anterior, y se sigue tratando de enfrentar, de poner trabas al Congreso de la República, a criticar a la propia Comisión de Constitución, cuando la Comisión de Constitución es una de las que más ha avanzado en la historia republicana. Entonces, si hay un discurso lesivo, de confrontación por parte del Ejecutivo, el Congreso de la República puede hacer poco o nada. Nosotros tenemos puentes, pero si el propio presidente de la República, cada vez que se presenta, como el día de hoy, en conferencia de prensa, a confundir a la nación, a hablar de la paridad y alternancia, que esto poco o nada, y que ellos son los líderes de la reforma política, entonces la verdad que nos confunde, ¿no es cierto? Y desinforma al país y a la nación. La Comisión de Constitución y el Congreso de la República es la casa, Patricia, que quede bien clara, la Comisión de Constitución es la casa de la reforma política y electoral, no es el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo quiere colaborar, bienvenido sea, pero no con críticas destructivas, ni mucho menos. El Congreso de la República no es un cuartel donde se recibe órdenes. El Congreso de la República es un foro político por excelencia donde se debate, se discrepa, hay concordancias, hay saludables, diálogos, pero también hay discrepancias. Entonces, dentro de la discrepancia sale la luz y sale las resoluciones y los acuerdos. Pero no podemos decidir. Sí, en todo caso, sí hay un compromiso de la Comisión de Constitución en pleno para poder llevar adelante este destrabe en la eventualidad de que se presentara, para poder poner en marcha esta reactivación económica que requerimos. Lo que queremos nosotros, Patricia, de la Comisión de Constitución es que las próximas elecciones se lleven a cabo, que el 28 de julio del 2021 el Congreso de la República, hay un nuevo Congreso de la República y hay nuevos presidentes y vicepresidentes de la República. Este Congreso no se quiere quedar un día más de lo pactado y de lo electo, y no se quiere quedar un día más hasta después del 26 de julio del 2021. O sea, quien habla y el resto del Parlamento se quedará hasta el 26 de julio del 2021, punto. No quiere quedarse un día más y quiere garantizar que hay nuevo Congreso y nuevo Poder Ejecutivo a partir del 28 de julio del 2021. Pero para eso tiene que haber una campaña y una elección legítima, justa, inclusiva, transparente, alejada de todo tipo de movimientos extraños. Porque te voy a decir algo más. La próxima campaña, Patricia, esto es algo fundamental, lo más probable es que la próxima campaña, más allá del día de la votación o de los días de la votación, primera y segunda vuelta, la campaña electoral va a ser anómala, va a ser sui generis, va a ser anormal, va a ser atípica la campaña. Ahí hablemos de la campaña que comienza en enero del próximo año. Entre enero a junio del próximo año, que es la primera y la segunda vuelta, que son 5 o 6 meses de campaña, no va a haber contactos, no va a haber mítines, no va a haber cuerpo a cuerpo, no va a haber casa por casa de los electores con sus candidatos y sus representados, que es la gente, no va a haber, mercados, es decir, no va a ser probablemente una campaña de contacto, una fiesta electoral como siempre ha sido, va a ser más una campaña digital o de medios de comunicación. Por eso es que todo este tema que es la campaña hay que saber cautelarla, garantizarla, para que gane el mejor. Para que no gane pues los que tienen mayor figuración, o los que quieren que gane el gobierno, o sus delfines, o los candidatos que simplemente quieren poner, no sé, alguna fuerza política. No, tiene que ser una campaña justa, equitativa, legal, transparente. Todo eso no solamente es garantizar el día de elección, si es voto electrónico, presencial o no lo es, no. O si, como se ha propuesto por algunas fuerzas políticas y algunos miembros del jurado, presidente del jurado, que podría ser en 2 días para evitar las aglomeraciones. Es decir, podría ser sábado y domingo, y ya no ser 8 horas, sino 12 horas continuas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, para evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento social. No, también el tema es la campaña. Es decir, que hay una campaña igualitaria, de igualdad de condiciones para todos los candidatos a la presidencia y el Congreso de la República. Esta no va a ser una campaña normal, Patricia. Lo estamos diciendo con tiempo.
Y es por eso que le pedimos al gobierno que evite la confrontación y le pedimos a los estamentos del Estado, a los sistemas electorales, al Ministerio de Salud, a los organismos internacionales, que colaboren con nosotros para garantizar justamente una campaña y una elección justa, transparente, equitativa y sobre todo legítima. Nosotros, por ejemplo, estamos pensando, porque hay algunos proyectos de ley al respecto, Patricia, de que de repente la primera y segunda vuelta ya no sea en abril y mayo, sino sea en junio y julio, para darle al gobierno más tiempo de acabar con la pandemia y con el coronavirus. Perfecto. Doctor Chejade, nosotros le agradecemos muchísimo por habernos atendido hoy. No, encantado. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad con usted. Muchísimas gracias, doctor, y suerte en la comisión. Muchas gracias, Patricia, por tus palabras de aliento. Estamos sacando adelante las reformas políticas y electorales, estamos por buen camino y le garantizo que todo va a salir como la presidencia de la comisión y el pleno de la Comisión de Constitución quiere. Gracias a los amigos de Perú 21, a ti, Patricia, y bendiciones. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Chejade. Y bien, esta entrevista podrá verla usted a través de la plataforma de Perú 21. Les agradecemos a todos ustedes su gentil preferencia.